Vamos a decir nuestra declaración de fe. Levantamos nuestra Biblia con la mano derecha y decimos: esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucharla es mi placer, obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano, revolucionario de este mundo. Amén. Hola chavos, buenas noches, bienvenidos a este nuevo devocional con la Magna. Mi nombre es Arely y soy del grupo Universitarios. Hoy me toca compartir con ustedes. Me gustaría iniciar con una oración. Amado Padre, Señor, te doy gracias por esta noche, por el precioso regalo que nos da, Señor, de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, seas tú aquí con cada uno de nosotros, Señor, que nos acompañes, Padre, que hables tú, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor, acompáñalos en su semana. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y pongo estas peticiones en tus manos. Amén. Bien, chavos, hoy me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué tanto le crees a Dios? Bien, hoy te hablaré de María, la madre de Jesús, una mujer virgen que apenas iba a ser desposada por José cuando Dios la eligió para concebir a su hijo. No conocemos toda la historia de María, pero sí sabemos que era una sierva leal a Dios. Recordemos cómo pasó cuando el Señor Jesús mandó al ángel Gabriel para anunciar el nacimiento de su hijo. Leamos. Te invito a que abras tu Biblia en Lucas 1, del 30 al 38. La palabra de Dios dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que, al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay imposibles. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Qué impresionante debió ser para María esta noticia, ¿no creen? La esperanza del mundo estaba en camino y crecía en su vientre. Pasado unos días, María visitó a su pariente Elizabeth y ella le dijo: dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces se ha dignado en fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extienda su misericordia a los que le temen. Esto lo encontramos en Lucas 1 del 45 al 50 en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué enseñanza tan grande es esta? Sin saber más información, María dijo sí. Aquí estoy, Señor, tu sierva soy. Muchas veces decimos: sí, Señor, lo que tú digas haré, sí, Señor, ya lo voy a hacer, sí, sí, sí. 1000 cosas más diciendo sí. Pero también lo dejamos así, solo en palabras. Decidí usar a María como ejemplo, ya que la fe que tiene en Dios del inicio hasta el final nos demuestra la diferencia entre hacer y decir. Esto me lleva a la primera enseñanza. Créele a Dios aunque no tengas las instrucciones completas. Imagina, no tenía más instrucciones, solo sabía que venía un niño a Jerusalén, venía el Hijo de Dios, hecho hombre, pero se dejó guiar únicamente por el Señor nuestro Dios. Claro, sabemos que Jesús tenía comunicación con el Padre, pero aún así, responsabilidad había en María. Muchas veces nos preocupamos por trabajos, tareas o algunas actividades que tengamos. No sabemos cuál es el mejor camino, cómo dirigirnos, cómo hacer, qué hacerlo o cómo hacerlo. Y oramos al Señor. Le decimos: Señor, guíanos. Pero ¿realmente nos dejamos guiar o simplemente esperamos una respuesta bajada del cielo? Vamos a preguntarnos eso. Muchas veces decimos y pedimos mucho al Señor, pero ¿y qué hacemos nosotros? Con esto la segunda enseñanza. Confía en Dios, pero tú también debes mover los pies. Es importante preguntarle a Dios qué quiere para tu vida, tener esa relación con Él, escucharlo, pero también es importante actuar. Recordemos que la oración no funciona como magia. Supongamos que tienes un examen y oras para ese examen. Pero eso no significa que el Señor bajará y te dará las respuestas, ¿estás de acuerdo?
Claramente tienes que estudiar, tienes que tomar libros o los apuntes. Y al orar, el Señor calmará tus preocupaciones, esa ansiedad que sientes, el estrés, y lo usará de manera diferente. De eso se trata la oración. La comunicación con Dios, tu confianza. Pero también debe ser un buen instrumento para el Señor, y no solamente quedarse ahí esperando sin mover un solo dedo. Estamos en una época preciosa, donde recordamos el nacimiento del Dios viviente. Recuerdo una enseñanza muy bella de los cultos. El Dios que se hizo hombre. Bajó del trono para vivir entre nosotros. Escogió a sus siervos, escogió a María como la madre de su hijo. La apartó del resto, así como lo hace por mí y por ti. María no conocía todo lo que viviría su hijo, el desprecio, las humillaciones, ser cuestionado tantas veces, el sacrificio, el ser crucificado. Pero ella dijo sí, en todo momento. ¿Conoces la frase con la frente en alto? Bueno, yo la quise cambiar y decir con la fe en lo alto. Decirle sí a Dios no es cualquier cosa. No es poder cambiar de opinión a los 5 minutos o estarlo cuestionando. Es un rotundo sí. Sí, Señor, te creo. Sí, Señor, te obedezco. Y obedecer a Dios es algo muy complejo, porque muchas veces no lo entendemos. No entendemos el propósito tan enorme que tiene para nosotros. En nuestras pequeñas cabezas no alcanzamos a comprender. No vemos el panorama tan alto. Pero si Jesús vino a la tierra, murió por nosotros, por nuestros pecados, resucitó y nos hizo una nueva criatura, entonces, ¿cómo no creerle al Señor después de tan hermosa muestra de amor? Debemos decirle sí al Señor, en los buenos días, en los malos días, sí aunque no tengamos las instrucciones completas, simplemente sí. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos dice sí. Y esto me lleva a la siguiente enseñanza. Tu confianza debe venir sostenida por fe. ¿Qué es lo que Jesús vio en María? Tal vez su obediencia, su sumisión hacia Él, su amor hacia Él o la confianza que tenía puesta en Él. Palabras precisas no les puedo dar, pero sabemos que María, ¿qué vio María en el Señor? Una nueva esperanza. Recordemos que dice María: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado en fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Sabemos que nuestras acciones también perjudican al otro, para bien o para mal, pero aún más importante, perjudican tu historia, el propósito que Dios tiene para tu vida. Seguir a Dios es ir por un camino claro, objetivo y verdadero, pero sobre todo el último, verdadero. Tenemos el contexto de la Navidad. La Biblia nos dice: y dará a luz un hijo, y lo llamarán por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo encontramos en Mateo 1 del 21 al 23. Dios bajó al mundo, se hizo un hombre humilde y servicial, dedicado para un propósito, morir por nuestros pecados. En su estancia en la tierra nos dejó muchas enseñanzas hermosas. Recordemos una: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10 del 45. Con esto vamos a la última enseñanza. Siervo de Dios para servir a los demás. María se dejó usar por Dios. Se dejó ser un instrumento para lograr su gran obra. A esto es a lo que me refiero, jóvenes. Muchas veces no vemos realmente el plan que tiene Dios para nosotros y nos preguntamos y nos cuestionamos: ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa el otro? No entiendo qué está pasando. Incluso cuando más cerca nos sentimos de Dios es cuando aún más pruebas hay. Pero precisamente es eso. ¿Cómo obtener sabiduría si no has pasado por dificultades? Entonces, ser un instrumento para una gran obra de Dios. Esto es a través de las acciones y de las oraciones. Esto es un conjunto. Le creemos a Dios porque Él actúa en nuestras vidas, pero también debemos actuar para servirle a Dios. Que nuestra fe nos lleve al propósito de Dios,
que tiene para cada uno de nosotros. Todo esto debe de ir acompañado de la lectura de la Biblia, los devocionales, el estudio bíblico, la consejería y, claro, las oraciones. Tener esa comunión con Dios. Estoy 100% que segura que María tenía nervios. Estaba tal vez preocupada, tal vez angustiada. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo tenía que actuar? Pero el Señor siempre nos responde a través de sus oraciones. Y yo te invito a decirle sí al Señor. Camina con sus enseñanzas y sobre todo, ofrenda tus acciones. Con esto concluyo este devocional, pero te dejo una pregunta para que reflexiones. ¿Tus palabras y acciones concuerdan con tus oraciones? Que Dios te bendiga. Te esperamos en el siguiente devocional, chavos. ¡Hasta luego! Salvación, gracia y perdón, porque Jesús todo lo dio por amor. Cristo nos vio, se compadeció, llena vida, vino y nos trajo la paz. Gloria a lo alto, pues Cristo el Rey nació. Nos ha mostrado su buena voluntad. Dame de tu dulce paz en esta Navidad. Nace al mundo. Su nombre es Jesús, nuestro Salvador. Gran Salvador, Dios prometió. A entregarse por mí. Gloria en lo alto, pues Cristo el Rey nació. Nos ha mostrado su buena voluntad. Dame de tu dulce paz en esta Navidad. Nace en mi corazón, sé tu primer lugar. Que todo el mundo sepa ya que hoy es Navidad. Que el mejor regalo nos ha sido dado ya. Ya ha venido al mundo. Su nombre es Jesús, nuestro Salvador. Dame de tu dulce paz en esta Navidad. Nace en mi corazón, sé tú el primer lugar. Que todo el mundo sepa ya que hoy es Navidad y que el mejor regalo nos ha sido dado ya. Y que ha venido al mundo y
Su nombre es Jesús, nuestro Salvador.